Bueno, hemos empezado el día de hoy, viernes, último día de la semana, con una cuestión pesada que son los videos de nuestra actualidad. Ya estamos con la conductora del programa, doña Natalia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones del color del cielo. Claro que sí. Del color del cielo, color del corazón, color de la esperanza. El que le quiera que le cueste, si quiere celeste, que le cueste. Claro que sí. Veremos eso. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. ¿Lo presentás, Natalia? El invitado que tenemos hoy es un invitado que viene sin filtro, Raúl. Recién yo lo escuchaba atentamente cuando estaba haciendo una pequeña entrevista y dije, wow, acá no hay filtro. ¿Cómo dice las cosas este hombre? ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido al piso. Gabriel Molina. Gabriel, perdón. Bueno, pero me llamo Claudio Gabriel Molina, así que Gabriel Molina. No me equivoqué. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Perfecto, aquí en la ciudad de Salta, muy bien recibido, en un ciclo de conferencias que estoy dando por colegios, parroquias. Bueno, ahora con usted en una entrevista. Me parece te bárbaro. cuento que no me arriesgué a decir tus títulos porque desde mi ignorancia es impresionante. Necesito que vos, por favor, nos digas, profesor, ¿en qué sos? Bueno, profesor en ciencias sagradas. Es como la teología misma entre lo que es la pedagogía, la psicología, la catequesis, tiene mucho de pastoral inclusive, ¿no? O sea, es teología misma, son las ciencias sagradas. Diplomado en Relaciones Internacionales, no hace falta aclarar qué es lo que es, ¿no? Claro. Bueno, misionólogo y catequista de niños, adolescentes y adultos. Esa es mi formación eje. Académica. Sí. ¿Viste, Raúl? Interesante. Bueno, veremos eso, porque vos sabés que yo conozco y mucha todo gente eso ligado, ¿no?, a lo que es la vida social y política, ¿no? ¿Y por qué defiende los pañuelos verdes el hombre entonces? No sé. ¿No sabemos? Yo defiendo los pañuelos verdes. Mira, aquí hay un pañuelo azul, celeste. Perdón, soy daltónico. Gente como yo, ¿no? Uno. Gente como uno. Gente con nivel intelectual así. No populares, ¿vio? Lo voy a invitar a que cenemos esta noche en el Club 20 de febrero, ¿eh? Muy bien. Estamos con la presencia, aparte del profesor, con Carlitos Huerta Patrón, como contrarólogo, especialista en contra. No le cae nada bien, nunca. Pero bueno, veremos cómo se desempeña. Profesor, cuéntenos la razón de su visita en la ciudad de Salta. Allá dijo que está dando conferencias, pero junto con lo que serían las conferencias, usted se encuentra con un panorama que puede ser favorable, desfavorable. ¿Cómo le pinta la cosa? Depende del punto de vista a lo que contextualice lo favorable y desfavorable. Si es en una cuestión política, bueno, hay todo un tema que tratar. Ya estoy fuera de lo que es la participación política como precandidato a presidente de la Nación para su información. Pero podemos seguir aportando en la conformación de un partido político. Permítame que nos ubiquemos. ¿Qué partido lo lleva usted como candidato a presidente? Me llevaba. Le llevaba, claro, entonces ya no es candidato. Por eso le acabo de explicar que ya estoy fuera de participación como precandidato a presidente de la Nación. Bien. Y el partido era UNITE, el mismo de Amalia Granata, que estuvo participando como candidata extrapartidaria, ¿no? En su lema Somos Vida. Bien. ¿Y en este caso Amalia tiene otro candidato o se desunió el partido UNITE? No, ella no sé mucho de su vida en particular, pero en definitiva fue candidata extrapartidaria. Después de ahí en más, sé que ganó y bueno, ella está en Santa Fe con lo suyo. Lo explicará mejor ella. Claro. Está bien. No, eso era una cuestión de ella particular. Como para tener un panorama más generalizado, ¿no?, de lo que es el partido, porque uno a veces la veía a ella haciendo sus campañas, etcétera, etcétera, y siempre lo único que veía era la parte del pañuelo, el pañuelo azul, pañuelo celeste, y qué es lo que ella defendía, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, ¿cuál es el tema de defender la vida? ¿Por dónde pasa? Bien, tiene relación en cuanto a lo que yo vine acá en la ciudad de Salta, que me preguntaba al principio, que estoy brindando un ciclo de conferencias
ya sea en colegios primarios, secundarios, e inclusive en parroquias. Bueno, entrevistas radiales y bueno, la oportunidad, y de paso le digo gracias por el espacio acá en su programa, de concientizar justamente a la población de esto, de lo que es el nuevo orden mundial, que ustedes habrán escuchado por ahí, ¿no? Esa frase, nuevo orden mundial, la ideología de género, que es la perspectiva de género, y que esa perspectiva se le dice ideología, que no es ciencia, y por tanto su plataforma abortista y homosexual. Ese contenido se baja, bueno, de distintas maneras, por medio de la política que ha tomado justamente la causa pro vida, pro familia como bandera para imponerla en distintos países del mundo, ¿no? Y que en algunos han fracasado por medio de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces a partir de ahí hay mucha gente que se deja arrastrar por esto y no sabe que el tema del aborto es perjudicial, o el tema de la imposición homosexual es también perjudicial, que las leyes en definitiva de género son perjudiciales. No los entienden. Entonces hay que salir a concientizar de que realmente acá hay una equivocación en cuanto a la apertura que algunos están teniendo al respecto de eso. ¿Usted es homosexual? Yo no soy homosexual, soy bien hombre. Bueno, y dentro de ese contexto, ¿cómo uno hace para comprender lo que no es? Yo puedo comprender realmente mi naturaleza. Entonces, lo que es, digamos, incomprensible para aquel que desvió de su naturaleza, en ese sentido, creo que puede, para el otro, tratar de revertirse, volviendo a desde donde mismo partió, lo cual desde mí yo puedo comprender que una desviación, como toda desviación, en ese sentido no es buena, es un desorden sexual en cuanto a la homosexualidad. Entonces no es algo que no se pueda entender, o sea, mi naturaleza yo la entiendo, pero en definitiva una desviación yo la entiendo. Lo que no voy a aceptar es desviarme hacia un campo de una condición sexual en la cual no estoy preparado biológicamente, en la cual no fui creado por mi naturaleza. O sea, yo creo que el que es homosexual se entiende por su condición sexual, que es homosexual, pero que en definitiva reniega de su naturaleza por ser hombre. Bien, tenemos una consulta acá. La consulta que nos hacen, haciendo referencia, dice, si lo leyó a los tres, digamos las tres, como tipos bulas que hizo el antiguo papa, el papa que es que tenemos dos papas y hay que decir el antiguo, Ratzinger, y se me acaba de ir la pregunta y la estamos buscando ahí. Sobre la ideología de género dice que es la última rebelión de la criatura contra sus condiciones de criatura. Ahí hace referencia a la creación, digamos, en la partida, en contrapartida de hombre-mujer creados a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es que le hacen: si el alma no tiene sexo ni género, ¿por qué el cuerpo lo tiene que tener? Es una pregunta que hay que responder. Seguramente. Seguramente. A ver, porque las enseñanzas evangélicas, en la revelación misma, se nos enseña que, y sabemos, por depósito mismo de la fe de nuestra parte, hacia esa revelación que Dios, a través de los hombres, por los cuales se ha valido tratar de transmitir su mensaje al respecto de la creación, nos da a entender y a saber de que el alma, ¿sí? Los ángeles, todo aquello, ¿no es cierto?, que no tenga forma en cuanto material, me refiero, porque sí tiene una forma sustancial en cuanto que esa forma no tiene sexo, no tiene distinción de sexo. Pero usted está diciendo ahí una cosa, estimado amigo. Dígame. El ángel, el Dios masculino, ¿cómo es el tema? No, bueno, usted lo está confundiendo porque Dios no es masculino, simplemente el concepto es masculino, pero Dios no tiene sexo. Entonces, a partir de Dios, a partir de allí en adelante, lo que sean ángeles, espíritu, alma o como le quiera llamar, no se definen por su sexualidad.
no se definen por eso sustancialmente, sino porque en definitiva no tienen sexo. Los que tienen sexo son justamente las especies, las que dentro de la creación, como los animales o como los seres humanos, ¿sí? Otras especies no hay. O sea, yo lo llevo a un origen de la sí. cuestión que nos interesa siempre a todos, ¿no? Que despierta polémicas, a veces otras no. El origen de la vida, ¿cuándo comienza acá el ser humano desde esta etapa a donde llegamos hoy? ¿Cuántos años para atrás usted se remonta para decir que existe el hombre? Muy buena pregunta. En relación, para terminar lo que me decía aquí el colega, no entra una concepción de género en las almas, eso es un invento marxista, no tiene nada que ver con la fe. Lo que sí, el comienzo de la vida, en ese sentido, empieza en el momento de la fecundación. Biológicamente, en la cantidad de años que comenzó la vida en el mundo. Ahora voy a eso. En el planeta. Entre el óvulo y el esperma, allí en la fecundación comienza la concepción, allí comienza la vida. Ese origen, uno puede remontarse arqueológicamente, en ese sentido, en lo que la información de la revelación nos da, que uno, por empezar, en cuanto a la revelación, dice que hay como 2000 años de historia, ¿sí? Pero en realidad en la creación se nos dice que hay 7 días en los cuales el séptimo día Dios descansó después de los primeros 6 días que creó por orden, ¿sí? El cielo, la tierra, había un desorden, después vinieron los animales, después vinieron el ser humano y los creó a imagen y semejanza, como usted lo decía, ¿no? Y después vio que todo era bueno y el séptimo día descansó. Entonces, eso se nos cuentan aproximadamente, ese relato bíblico, allá en la época de Salomón, el año 1000 antes de Cristo, ¿no? De la cultura yavista. Y a partir de ahí se nos está diciendo, no que en 7 días fue creado, sino que entre un día y el otro pudieron haber pasado miles y millones de años, ¿sí? No es que hay que tratar de hacer un concordismo entre la ciencia para tratar de entender lo que la revelación nos está diciendo. Entonces, pudieron haber pasado millones de años, si está calculado que 65 millones de años estaban los dinosaurios. Entonces estamos hablando de que hace 65 millones de años y más atrás todavía, ya era propio, ¿no es cierto?, de una de las primeras creaciones de los animales. Posterior es el ser humano a eso. Entonces, un cálculo a ciencia cierta, estamos hablando más de 1 millón de años, no estamos hablando de miles de años. Ahora, yo les comento un dato que nosotros lo estuvimos hablando acá en distintos ámbitos de programas que tenemos, que diversificamos bastante el tema, que en el norte de Turquía se encuentran huellas de vehículos. Estas huellas de vehículos datan de 14 millones y medio de años, hecho el carbono 14 por la Academia de Ciencias de Rusia. En el contexto está hablando de que hubo una civilización anterior o varias civilizaciones anteriores que han tenido una trascendencia tecnológica importante, y de ahí saltemos a lo que ha sido la construcción de esta plataforma de lanzamiento que está al norte de Líbano, y es una plataforma que tiene bloques de piedra que tienen más de 1000 toneladas. Las de las pirámides tienen 200 toneladas, no las puede mover nadie hoy. Estos bloques son de piso y tienen más de 1000 toneladas y estaban hechas en una plataforma que era de lanzamiento. Y el tercer punto es que se encontró a 100 metros bajo tierra vidrio fundido, que se supone que ha sido producto de una acción bélica llevada con bombas atómicas, porque el vidrio fundido no existe en la naturaleza, sino que se deriva de un trabajo que se hace sobre la arena. Y esto determina que hubo una guerra atómica. Esta guerra atómica fue la causante de Sodoma, Gomorra y otros países, y otras ciudades, que dan una explicación muy concreta, porque todavía en la península de Sinaí hay restos de energías atómicas dispuestas en el territorio, sin que nunca se haya tirado en lo que es los 2000 años de vida que llevamos ahora de era cristiana, una bomba atómica, particularmente que tendría que haber sido reciente, porque hace 500 años no había, ¿no? Lo dejo un segundito, atendemos una llamada. Hola.
aclararle al señor que está ahí que hay una verdad científica y hay una verdad teológica, y que el periodo de tiempo, la verdad teológica es reciente, estamos hablando de 2000 años, frente a la verdad científica que habla de que somos ceniza de una estrella, de alguna estrella, que venimos de un origen, el primer Big Bang, y ahí está sustentada por la ciencia. Y esto que anuncia el Señor está sostenido en un dogma que, digamos, que intenta, en particular en la región argentina, influenciar sobre el Estado, que sí el Estado, porque acá se está cuestionando una cuestión de Estado, porque sí se debe entender que si el Estado no es de todos, o sea, tuyo, mío, del hijo del judío, el hijo del árabe, del hijo del negro, el blanco, el católico, todo. Si el Estado no es de todos, no es república. Y la república se sustenta en un enunciado masónico que fue creado por la masonería, que crearon las repúblicas modernas del mundo, de eso Jefferson, pero son muchos enunciados que sustentan un orden permanente, donde se sustenta un orden jurídico, político, económico, como el último enunciado fue el Brady, por ejemplo, que creó la economía global que nos sostiene en este momento. Entonces tenemos dos cuestionamientos: o el Estado es de Richelieu o el Estado de todo, y somos república. Y somos la única última región del mundo que sostiene toda la estupidez que están diciendo, porque el dogma es algo propio de cada hombre y no del Estado. Y se defiende el derecho de las minorías más allá del juicio moral que quieren cuestionar y poner por delante el derecho de las minorías. Si una mujer no tiene para ir a un hospital, lo menos que puede hacer el Estado, asistirla para que no muera podrida, porque esa pobre mujer no tiene para asistirse. Entonces hay una cuestión de derecho sobre una cuestión de teología que fue lanzada por el Imperio Romano hace apenas 2000 años. Entonces, ¿cuál es la verdad que se sustenta? ¿Es la verdad científica o la verdad dogmática? Gracias. A usted, señor. Gracias. La pregunta puede ser para usted. Yo le tengo que ser sincero al televidente, no entendí nada. Yo tampoco. No entendí nada. Yo se la puedo limpiar. A ver, ¿Quieren que se la limpie la pregunta? Pero brevemente, porque el debutante es la pregunta acá. lo que está queriendo el hacer profesor. es romper el dogma, haciendo ver de que la religión no puede anteponerse ante un hecho biológico que afecta a la sociedad en dominio. La teoría de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que siempre sostengo, que al hombre, mientras mayor estado animal lo tenés sometido a un Dios todopoderoso y temeroso, no haces acciones que vayan contra tu prójimo. Y eso provoca que la gente se mueran mujeres por el tema de que tienen que practicarse el aborto, nada más que mezcló todo, mezcló el principio general de la ciencia bastante y la confusa. teología. Yo tengo acá para el profesor una pregunta Pero más. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, Cómo no, cómo con no, gusto. por Porque si favor. no parece que tuviera razón, porque No. en realidad lo que este señor está diciendo no es más que un dogma de creencia de él como hombre, porque dice que los dogmas, ¿no es cierto?, pertenecen al hombre, pero bueno, la creencia de él es un dogma de él. Entonces, ¿cómo es? Mi dogma, tu dogma, el dogma de aquel. Entonces es un lío relativista al respecto de los dogmas. Entonces, ¿en qué creemos? Porque lo que él está creyendo yo no lo creo, y lo que yo estoy creyendo él tampoco lo cree. Ha hecho una Entonces, ensalada él lo que está queriendo, dogmática, ¿no es cierto?, señor. es tratar de imponerme su dogma, en definitiva, porque es un dogma. El tema es, ¿qué es lo que entiende el señor por ciencia? Por lo que yo vi, por todo lo que me describió, es más de sociología, es marxista. Eso es lo que estoy entendiendo en cuanto, porque por su fruto los conocerá, dice, ¿no?, la palabra. Entonces, en cuanto al contenido relativista de los que él estaba enumerando, ¿no?, y demás, el derecho, que la república, que bueno, que esto es un dogma por sobre encima de la ciencia que yo quiero imponer, pero que en realidad, o sea, si hay Estado y es de todos y hay derechos, eso es solo del hombre, pero en definitiva, más allá del que él también me lo esté tratando de convencer, yo me doy cuenta de que Bien. es un pensamiento comunista. Bien. No, pero eso no es Son un... sus no, pensamientos. no- Una pregunta. Usted, Natalia, una paradójica muy linda y le va a gustar a usted. Si Dios, el género, en la definición de el artículo, el sustantivo, la definición del concepto es masculino,
la verdad, que la verdad es la que relativizan entre la ciencia y la teología, es femenina. Entonces llegamos al equilibrio de decir que la ciencia nunca va a estar de acuerdo con la fe y la religión, porque la teoría del Big Bang, el gran ejemplo, muchos científicos no la pudieron sostener, aún con la máquina de la creación que se llama. No la pudieron sostener. Me ¿De parece dónde que salen las dos Carlitos se partículas? contagió del... No, No, le ¿de dónde entendí salieron nada las de dos lo que está partículas? diciendo. Bien. No, y ahí va la Seguimos. respuesta, que la verdad, como Dios, nadie es dueño. Bien, a ver, Nati, ¿qué es lo que yo tiene quería usted? una preguntita más concreta, Se ¿no? está mezclando todo, pero bueno. Sí, pero es que aparte yo le he mandado 3 posiciones acá respecto de las huellas de auto de 14 Claro, no millones de puede años, contestar, ¿no? del vidrio fundido y de Sodoma de Gomorra con las bombas que atómicas. eso está interesante porque ese fue un tema que tocamos la semana pasada, Sí, sin sí, ir más sí, sí. lejos, con gente incluso que lo estuvimos acá hablando. No, y aparte visto lo que era Dios, Jehová o Jehová o como le llamen, es decir, que es una postura Por eso muy le interesante. decía que hay supuestamente o seguramente, comprobadamente, millones de años de creación de la aparición del hombre. Hay millones de años. Bueno, si la ciencia en la cual investigó todo esto dice 14 millones, tendremos que entonces creer que son 14 millones. Porque lo está probando. Bueno, ese es el dato a ciencia cierta que hoy nos está diciendo. Pero que hay millones de años entre un día y el otro que le decía al respecto de la creación, eso es seguro. Y que si realmente es así, que se comprobó que parecía que había toda una ciudad por debajo, inclusive con todos las cosas que se encontraron, datan de una bomba atómica, inclusive de una guerra, y restos de todo eso, de esa radioactividad. Bueno, me hace acordar al texto de la Torre de Babel, en donde esa humanidad, de ese contexto, de ese tiempo, fue destruida absolutamente, porque querían ser como Dios. ¿No será esa justamente la que habla el texto bíblico? Y sí, yo sé que ha habido una guerra entre 2 hermanos, Enlil y Enlil, ¿no? Enki y Enlil serían 2 personas que han venido de otra dimensión, de otro planeta, y que serían los iniciadores del laboratorio de la vida, ¿no? Pero eso nos lleva a una cuestión que no es la razón de su visita acá. Yo quería esto tocarlo porque cuando se habla del origen de la vida en Dios, en este caso si uno entra en el tema de Enki y Enlil, llegamos a la conclusión que nuestros dioses tienen un origen extraterrestre. Esa es nuestra conclusión a partir de esos datos, y particularmente que desde la Iglesia y desde la Biblia nunca se habla de una bomba atómica, pero sí se habla de que hubo el gran fuego que destruye el gran fuego, y en distintos capítulos de la misma se hace mención de la furia del dios, y el dios Enlil era un dios de furia que al mismo tiempo llevaba adelante un proceso importante de creación, pero que enoja con su hermano Enki, porque el hermano Enki es el que le da al hombre el conocimiento del manejo de la técnica de desarrollo de la tierra, sea de la ciencia, de la agraria, del embellecimiento de las mujeres, y todo eso disgusta mucho a Enlil porque lo sacaba del primitivismo al hombre primitivo y lo lleva a un estado de evolución, puesto en inteligencia a partir de una clonación. Esa es la interpretación que se hace a partir de esta teoría, que está fundada por una serie de datos y de escrituras y de las plataformas de lanzamiento que estoy hablando, con piedras de 1000 toneladas, que hasta el momento no se la pueden mover. Bien, lo que hay que tratar es no llegar a un concordismo entre ciencia y fe. Si bien se complementan entre sí, no hay que llegar a un concordismo. Tratar de hacerle decir a la Biblia lo que realmente nos está diciendo. Está bien. De todas maneras, yo no A la revelación, en me el terreno bíblico no entro, sino que entro en la búsqueda del origen de la humanidad. ¿Y por qué llego a este tema con usted? Porque ahí estamos hablando de Dios. Dios da vida, y para mí la interrupción de la vida es la interrupción de la vida desde el primer momento, porque es el momento donde la persona ya tiene la transferencia genética, ya es un individuo, no corresponde. Pero el tema es que las demás personas que difieren con nosotros en concepto, metodología y todo, para mí entender, tienen todo el derecho a sostener lo suyo, y lo toleramos también nosotros. Porque acá hemos tenido gente que hablaba de izquierda, del centro y de derecha, por hablar en política. Y respecto a la idea suya, yo le he sentido hablar del comunismo, del marxismo, con una cierta rechazo, Sí. una petulancia.
al respecto de esa idea, no así ¿no? A mí no me toca. Por supuesto. En ese contexto, le digo, el origen de las ideologías resulta que en las razas que han habitado este planeta, han habido mucha gente que derivó y habló de Dios, pero terminaron siendo agentes de elementos humanos que son realmente fatales. Y cuando usted ha hecho mención hace un rato a lo que sería el consenso de Washington, del pacto McNamara-Kissinger del 80, que es la Trilateral Commission, es el origen de todo este problema. Es decir, que los que defienden del pañuelo verde no se dan cuenta que están defendiendo el imperialismo. Y ellos se consideran espiritualistas y nacionales, cuando en realidad de nacional no se puede considerar que un crimen sea avalado de nuestra ideología y desde nuestra nacionalidad. En ese contexto, yo creo que lo que usted ha dicho tiene una parte de verdad muy profunda. Pero junto con esa verdad hay que llevar a otro criterio más, que las personas que tienen razón y tienen una parte de la verdad, porque la verdad nunca es absoluta, hay que respetar también a los que tienen otra parte, de otra forma de ver la vida. Yo cuando usted habla de la persona homosexual o de otras cuestiones que son no hombre, no mujer, sino que son una alternancia entre el uno y el otro, o una mezcla de más de uno que del otro, y comienzan incluso, no por homofobia, sino por una cuestión de identidad, a amarse entre dos personas del mismo sexo, y sin ser uno hombre, o siendo dos mujeres, una desempeña el papel del hombre, y después terminan haciendo la acción fálica por vía de una prótesis. Pero en definitiva es una deformación respecto de lo que son las cosas, y esta gente adopta hijos, y esa gente trae hijos al mundo. Y yo me pregunto, dentro de este panorama tan extenso que estoy planteando, ¿quién le puede negar la maternidad y la paternidad, pero al mismo tiempo tiene dos madres? O a lo mejor tiene dos padres, que uno es mamá y otro es papá. Entonces acá se arma una Babel social, le digo, para mí entender. Se arma una Babel social donde hay gente que está incluso con el idioma, que ahora ya no somos todos, somos todes, y una serie de cuestiones que sí, llevan... pero te aclaro que ya resolvió la Real Academia sí, no ya sé, avalar. pero la Real Academia había un montón de palabras que no se mencionaban, y con el tiempo y por la adaptación de esas palabras... Queda como un modismo. Queda como regionalismo y se adoptan. Pero para mí entender, vamos rumbo a una Babel idiomática, que es lo que planteó nuestro invitado la vez pasada, el doctor Cornejo Solano. Sí. Que está muy bien documentado desde el punto de vista de cómo se está sembrando la confusión creyendo que se accede a la libertad, y todas estas libertades están llevadas para adelante de la mano de los tipos que están manejando el mundo, que son ni más ni menos que el Club Bilderberg, que son 10 familias, 20 familias, que están en definitiva destruyendo la humanidad para poseer los bienes materiales de nuestra tierra. Tal cual. Ahora, sin hablar, ¿se dio cuenta cómo despierta apetitos concupiscibles, apetitos irascibles al hacer referencia quizás a otros géneros en ese tipo ideología marxista? Cuando dice yo soy antimarxista, ¿cómo despierta todo eso? Y cuando hacía referencia, no nos olvidemos del Concilio Vaticano de Trento-Micena, Constantino, cuando establece los parámetros para dividir los que van a ser denominados libros apócrifos y los que van a continuar en la Biblia. Luego, posteriormente, vino Martín Lutero, el calvinismo. Siempre hubo un movimiento que trató de dispersar el origen y la esencia. Hasta se llegó a manifestar que en referencia de que Jesús dejó un legado de sangre sobre la tierra. Y a mí lo que me interesaría, les juro, que sería algo muy hermoso, una persona que despierta esos apetitos sin hablar, que despierte en el colectivo, si pudiera analizar 5 minutos de un video que le acabamos de pasar a Henry sobre Jacques, el famoso Jacques que hace referencia a lo que usted dijo, que viajó en el tiempo y entrevistó a Jesús supuestamente. Y habla muy interesante porque no es apócrifo, es un sentimiento puro de la esencia de la Biblia. Fíjese los detalles, yo me gustaría, y él va a decir, pero yo vine acá a hablar. No, la política y la religión siempre fueron de la mano. Antes del video, que va a ser interesante vertir la opinión sobre lo que ha sido una experiencia de una persona que viajó en el tiempo. Nosotros siempre sacamos estas cosas porque somos absolutamente informales, igual que usted acá se va a sentir en su casa, viene otro que piensa distinto y también se siente en su casa, porque la amplitud conceptual para mí está contenida en la tolerancia de las diferencias, no en la confrontación por las diferencias.
Y de ahí surge quizás lo que es el concepto del amor, ¿no? Porque cuando uno tiene amor y cree que lleva la palabra de un ser superior dentro de sí, que sería Dios, pero al mismo tiempo tiene un sector que le quiere cortar la cabeza, se me ocurre que nos estamos acercando al nazismo y no a lo que es la tolerancia de las diferencias y la divergencia democrática que tiene que darse en los distintos planteos, ¿no? ¿Le respondo? Sí, con vos. Habría que ver qué es lo que uno tolera. Pues yo no puedo tolerar, digamos, que se me esté imponiendo algo que en definitiva a mí no me despierta ningún apetito concupiscible ni irascible, ¿no es cierto?, de los géneros, porque eso sería, en ese sentido, primero, ¿qué es con la concupiscencia? Es como un residuo, ¿no es cierto?, del pecado en el alma. ¿Sí? El abuso. O sea, sí, El abuso, exactamente. el abuso Eso es la interno. concupiscencia, exacto. Así haya matrimonio, el abuso en el matrimonio y la concupiscencia. Exacto. Entonces, en los géneros me está hablando de la homosexualidad y todas esas cuestiones. Entonces, a mí, todo esto, por una cuestión tolerante de lo que se está imponiendo, a mí no me va a despertar ninguna concupiscencia, digamos, y algo irascible, ¿no es cierto?, como para llegar a eso. Seguramente a los que están del pañuelito verde, seguramente le despertarán más las concupiscencias irascibles y demás, ¿no?, del género. Veamos un momentito, así emitimos una opinión crítica, este video que nos ha mandado Carlitos Huerta Patrón desde su archivo. Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús. Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo y que fuera en busca del maestro, quien se encontraba en el jardín de Simón, el hombre más rico e importante de Betania, desde la muerte del padre de Lázaro, en cuya casa iba a ofrecer una cena a Jesús de Nazaret. Yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial. Lo que no podía imaginar entonces era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro. No tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo, rumbo a la casa de Simón. Uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo, se brindó para acompañarme. Un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas, nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta al pie de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro. El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a ratos su risa, limpia y rotunda, como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. No sé cuánto tiempo duró aquello. Quizá 1 o 2 horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego. Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba la gallinita ciega y acarició a los pequeños, dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí sentado, fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinatas.
Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Hassan, amigo, ¿qué te sucede? Tú estás aquí para dar testimonio. No debes de fallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá a mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Este es un tema que va a merecer un análisis en extenso, atento a lo que acaba de decir la conductora. Lo vamos a pasar en el canal 14, que es el canal que ocupa todas estas cuestiones. Justo estamos tocando este tema del origen de la vida. Profesor, amigo, doctor, le puedo llamar también porque sabe mucho. Diga usted. Al respecto del video, está claro que tendría que mirarlo completo, Para más que un analizarlo track, bien, ¿no? Para poder analizar en concreto, ¿no? Pero no me quería despedir, porque sueños con Jesús, la Virgen y los ángeles tenemos todos, creo, ¿no? En ese sentido. Bien, ahora, no me quería ir sin antes dejar un mensaje al respecto de todo esto que se está viviendo, al respecto del nuevo orden mundial, en lo cual tenemos que estar atentos absolutamente en esto que se nos quieren imponer, que es el aborto y la homosexualidad. Ello lo recalco una y mil veces, cómo insisten eso, pero estén atentos porque las leyes de género que actualmente se están sacando se articulan entre sí y va a llegar un día en donde va a pasar como en China, que nos van a obligar a hacer el aborto porque la gente se está cayendo, ¿no es cierto?, del mapa, ¿tá? Por una cuestión de control de la natalidad de la población y demográfica, ¿no?, y de densidad. Entonces se están cayendo la gente del mapa. Entonces, para controlar todo eso hay que sí o sí ir al aborto. Y el tema de la homosexualidad, porque es el nuevo prototipo de lo que en la ideología de género, y esto neomarxistas, en sus tesis doctorales y demás, hablan de un nuevo prototipo de mujer, un nuevo prototipo de hombre, y bueno, con eso terminamos el machismo, terminamos la maternidad, ¿no? O sea, con eso terminamos absolutamente todo, y con eso se destruye la familia, la vida, la misma cristiandad, la educación inclusive, y se pervierte tanto a jóvenes como a niños, porque inclusive con la educación sexual integral se está pervirtiendo, como se dice en el APA, ¿no es cierto?, la Asociación de Psiquiatras Americanos, que eso es un abuso sexual. La ideología de género es un abuso sexual en los chicos, es una perversión. Entonces, lo sostienen varios, hasta los pediatras inclusive. Así que eso es ciencia. Entonces, ojo, porque hoy por hoy ya no se va a poder decir mamá y papá. Entonces, progenitor 1, progenitor 2, toda una mezcla. Entonces, acá hay todo un interés millonario en cuanto a la Planned Parenthood por el tema del aborto para anclaje en América Latina, y todo lo que tenga que ver con la homosexualidad a través de estas leyes de identidad de género, la ley de educación y demás. Pero hay que estar atentos en esta situación, porque esto también desemboca en la destrucción de la cristiandad, en la persecución religiosa. Por eso se bajan las imágenes, se saca todo. O sea, bueno, estén atentos. Bien. Gracias, profesor. Lo que se merece. No, a ustedes. Bien. Lo único que faltaba que ahora yo se vaya diciendo mamá o un barbudo como Mario Baracu.